Teletón, ¿cómo le llaman ese? El maratón o teletón, y no, pues que mira, pacta con Dios, como dice el hermano, y que mira, y que oramos por ti, y que pon, entre mayor sea tu enfermedad, pon tu promesa y verás que Dios te va a resolver tu problema y todas esas cosas. Entonces, hermano, para muchos predicadores, muchos pastores, solamente las ovejas son un signo más de pesos, ¿verdad? O de dólares. Entonces, que los están trasquilando, que les quita todo, y por eso dice que harán mercadería de nosotros. ¿No ha visto, hermano, que en los últimos años se ha despertado un movimiento tremendo de músicos, predicadores, de todo, ¿verdad? Andan por todos lados ahorita. Ya cobran remucho, hermano, para poder ir a un evento, ¿verdad? ya para ir a un evento. Ajá, o sea, ahorita ya nos va subiendo de título, de categoría, pero ahorita, hermanos, los músicos, a mí cada rato, hermanos, a veces me mandan invitaciones, me mandan cosas de que no, que mire, que soy este y que quiero venir a su iglesia y todo eso, y digo, Señor. Pero, hermano, gente que, ¿sabe que yo regularmente aquí invito a pura gente de confianza, hermano? Antes nosotros invitábamos a todo el que quisiera, ¿verdad? Todo el que estuviera dispuesto, y nos damos cuenta que andaba un predicador por aquí, vete, échemelo para acá, y que tráigamelo para acá. Pero cuando me empecé a dar cuenta, hermanos, de que muchos de ellos solamente venían por el dinero, venían a robarle a las ovejas, y como dijo la hermana Toña, de que le roben ellos a yo, pues ninguno, ¿verdad? Claro que no, hermano, yo tampoco les tengo que robar. La hermana Toña me dice, hermano, de que nos roben ellos a usted, porque por usted dije, no, pues yo soy de Cristo, hermano, ¿verdad? Yo soy de Cristo y tengo temor de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Pero fíjese, hermano, es el consejo que ella, ¿verdad? Yo les digo de ir a que nos roben, pues mejor dar aquí en la iglesia lo que se ofrece. Ya le cambió, ya le cambió, maestra. Vamos a seguir, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, fíjese, con palabras fingidas. ¿Qué es lo que se oye, hermano? Cuando un predicador viene primero y te quiere tirar el dinero, ¿verdad? Quiere quitar el dinero, ¿qué es lo que te dice primero? Hermano, te hablan tan bonito, ¿verdad? No, hermano, pues es que si tú quieres una casa, la casa de tus sueños, ¿verdad? Dios te va a dar eso, pero tienes que pactar con el Señor. Si quieres papeles, ¿verdad? También, ¿verdad? Si tú vienes, depende de donde vengas, si vienes de Sudamérica, tienes que dar más dinero porque sale más cara la mordida, ¿verdad? Si vienes de ahí de México, de Ciudad Juárez, pues es un poco menos, pero también tienes que mocharte, hermano. Y así empiezan, ¿verdad?, a hablarle bonito, hermano, mire que el Señor quiere hacer grandes cosas en su vida. Y, ay, hermano, sí, pues yo sí quiero que Dios haga eso. Empezar a elevar, ¿verdad? Y ahí estamos. Hermano, predicadores vestidos de húngaros, ¿no? El marronito así que anda en muchas. Pues sí, imagínense. Y a veces, hermano, o sea, todo eso. Y yo le aseguro, hermano, que muchos de nosotros vemos todo eso. ¿Sí o no? Hemos visto, hermano, en nuestro caminar con Cristo. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, también ellos van a tener su pago, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros no debemos de seguirnos dejando engañar, hermanos, por esas cosas. Hermano, la ignorancia no es excusa, ¿verdad? Para que nosotros un día nos presentemos delante de Dios, Señor, pues es que yo no sabía, ¿verdad? No va a ser un pretexto, hermano, cuando estemos delante de Dios, decirle que nosotros no sabíamos, hermano, porque hay ahorita muchas cosas que nosotros debemos de aprender y podemos aprender si nosotros realmente tenemos ese interés. Amén. Dice, hablando acerca de los temas esos de los falsos profetas, ¿verdad? A veces cuando, a lo mejor usted, cuando ya ahorita llegue a su casa y esté viendo la televisión cristiana, va a decir, ay, yo me voy a poner trucha, a poner bien al tiro ahorita a ver qué dice el hermano, ahorita que esté predicando. Pero pasa el destino, pues no, ¿verdad? Usted piensa que va a poder discernir ahí inmediatamente todo, ¿verdad? Pero al último va a resultar, hermano, que hasta se va a hacer fan número 1 de ese predicador, ¿verdad? Al último va a terminar, no, pues es que predica bien bonito y yo pensé que era de los falsos, pero no, ese, ¿verdad? Hasta me gusta, ¿verdad? Al último, hermano, vamos a terminar así, de esa forma. El problema es de que estas herejías, hermano, las herejías que predican estas personas a veces están bien encubiertas.
Hermano, por eso es muy importante que todo, absolutamente todo, hermano, por eso le digo nuevamente, aún hasta lo que usted está aprendiendo aquí, hermano, aquí, en esta iglesia, hermano, usted siempre se cerciore de que le estemos hablando la verdad, ¿verdad? Un día que usted diga, ¿sabe qué? Como que esta enseñanza no concuerda con lo que yo aprendí o algo, venga y diga, pastor, mire, que esto, yo no estoy de acuerdo en esto y esto, y nos agarramos de las greñas, hermano, como sea, pero mire, tenemos que ponernos en un acuerdo. Por eso habla la Biblia siempre de ponernos en acuerdo, ¿verdad? De siempre de estar, porque a veces, hermano, también ha pasado de que nosotros, digo, para mí, ha habido muchos temas o muchas cosas que yo he aprendido a través de los años o estos últimos años de pastor, que yo no aprendí o que yo aprendí mal cuando estaba apenas creciendo en el Evangelio. Entonces ha habido muchos temas que para mí han sido difíciles asimilar, ¿verdad? Y he tenido que darle hasta 10, 20 repasos más y tener que estar aprendiendo más cosas. Caray, como que esto no me convence y vuelvo otra vez y así, hermanos, hasta que digo, ok, esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero han sido cosas, hermano, que realmente me han sacado la raíz esa que tenía yo, porque a veces nosotros nos aferramos a algo, ¿verdad? Diciendo, no, es que yo aprendí así de esta forma, y a veces estamos en lo incorrecto y nos están mostrando las bases, ¿verdad? Bíblicas. Hermano, es que así, mire, yo también pensaba de esta forma. No, es que así yo y así me voy a morir. Bueno, pues RIP, ¿verdad? Vamos a decir así, RIP, descanse en paz, ¿verdad? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:1. Por eso, hermano, cuando usted mire a cualquier, hermanos, evangelista o predicador, en vez de antes de hacerse fan, hermano, analice bien todo lo que esté haciendo. Fíjese, porque el problema que cabe en nosotros es de que nosotros nos hacemos fan de los predicadores, ¿verdad? Pero no nos hacemos fan de donde sacan ellos el conocimiento. ¿Por qué no nos hemos hecho fan de la palabra de Dios? O de Dios mismo, ¿verdad? Nos hacemos nuestros ídolos, hermano, y a los predicadores, pero no honramos de donde sacaron ellos ese conocimiento y esa sabiduría. ¿Cómo la ven? Si realmente, hermanos, reconociéramos de dónde viene toda la sabiduría o la fuente de esa sabiduría que hablan ellos, hermanos, nosotros realmente nos iríamos al lugar donde sale toda la fuente de bendición y no tendríamos ídolos, ¿verdad? No andaríamos defendiendo predicadores o músicos o cantantes. No, pues es que es mi ídolo y que yo me tomo una foto con él, ¿no? Y que hasta me dio su autógrafo y mi Biblia la traigo autografiada por el famoso artista. No, esas cosas no van con un hijo de Dios. Amén. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, fíjese, el Espíritu Santo habla, que en los postreros tiempos algunos, fíjese, apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Es hacer a un lado, ¿verdad? Dejarla, ¿verdad? La cambiarán. Y eso es lo que él dice: en los postreros tiempos algunos van a hacer a un lado la palabra de Dios, van a hacer a un lado la fe, ¿verdad? Dice, escuchando a espíritus engañadores. Fíjate la pregunta que Rosa hacía, ¿verdad? Acerca de que esas personas estarán conscientes o las harán. Fíjese lo que dice: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí da ya más cosas, ¿verdad? Pero fíjese, ¿de dónde vienen, hermanos, todas las falsas enseñanzas, falsas doctrinas? ¿De dónde vienen? De espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. No, pero es que el hermano habla bien bonito. Hermano, la palabra no puede ser cambiada, ¿verdad? Y si dice eso, hermano, aunque nosotros se nos haga muy bonito y que de la eterna sonrisa y que, hermano, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es de donde vienen, hermanos, todas las falsas enseñanzas del mismo Satanás. ¿Quién fue, hermanos, el primer que interpretó la Biblia, el primer intérprete de la Biblia? ¿Quién fue el primero? ¿Alguien sabe quién fue el primer intérprete de la Biblia? Fue Satanás, hermano. Satanás fue el primer intérprete de la Biblia.
¿Sabe por qué? Porque miren, en el huerto del Edén, el Señor le había dicho a Adán y Eva, ¿sabes qué? Mira, puedes comer de todos los árboles de aquí, mira, pero de esos árboles, del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que de él comas, vas a morir. Y Satanás vino y le dijo a la mujer, le dijo, oye, que Dios te dijo que no puedes comer de estos árboles. Dijo, no, sí, puedo comer, pero nomás de esto no. No, dice, no es cierto. Pero sabe Dios que el día que tú comas de ellos, vas a ser como Dios. Y vas a saber el bien y el mal. Dice, una verdad, hermano, que ya había sido establecida por Dios, que Dios les había dicho, y aún las consecuencias que les iban a venir, fueron transformadas por Satanás, cambiadas, para poder desviar al hombre. Y fíjense las consecuencias. ¿Se acuerdan cuando estuvo también Jesús ahí, que había ayunado 40 días y 40 noches, que estuvo ahí en el monte, ¿verdad? Y que llegó Satanás y le dijo, no, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A poco Jesús no podía haber hecho una pizza, hermano, ahí? ¿Verdad? O unos tacos, hermano, ahí de tripitas o de buche, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Mira, con la misma palabra le habló, le dijo, ¿sabes qué? Mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la misma palabra, hermano, lo refutó, ¿verdad? No lo agarró a pedradas, ni órale, Satanás, esto, hermano, con la misma palabra le cambió él. O sea, Satanás está usando la palabra de Dios, ¿verdad? Para quererlo desviar. Pero Jesús con la misma palabra se defendió. También cuando le dijo, no, mira, tírate de ahí, que al cabo Dios va a mandar a sus ángeles que te guarden, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? No tentarás al Señor tu Dios. Hermano, todo tiene que ver con eso. Y fíjense, entonces Satanás fue el primer intérprete, hermanos, que quiso o que desvió, distorsionó la palabra del Señor. Amén. ¿Ya aprendió algo nuevo en esta noche? Todo lo que habló nomás una cosa. Es muy importante, hermanos, que usted y yo tengamos la doctrina correcta. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieses en mi palabra. ¿Cuántos están permaneciendo en la palabra de Dios? Más o menos, nomás dos versículos, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo la ven? No hay de que, pues es que me gustan más las aventuras de Memín Pingüín y un versículo de la palabra del Señor. No, hermano. Tenemos que permanecer en toda la palabra de Dios. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjense, hermanos, de permanecer en esa palabra, ¿verdad? Nos va a llevar a conocer la verdad. Y esa misma verdad nos va a hacer libres. Dice, y conoceréis la verdad, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. ¿Cómo la vemos? ¿Por qué viene la fe, hermano? ¿Cómo viene la fe al cristiano o a la persona? Por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sigue diciendo Mateo 24:4. Acerca de las mismas cosas que Jesús les advirtió a sus discípulos. Antes de ese, ¿cuál era la cita? Juan 8:31 y 32. ¿Cuál es el que sigue? Mateo 24:4. Dice, respondiendo Jesús, no, sí, ya lo leí, ¿verdad? No, sí es ese. Mateo 24:4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, dice, miren, que nadie os engañe. Fíjense, hermano, ya son varias advertencias, ¿verdad? Que el Señor dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán algunos, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Saltese hasta el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a unos cuantos. A muchos. El 24, el versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Hasta cuánto saltó? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
¿Cómo la ve, hermano? ¿Sabe usted, hermano, que los milagros y prodigios no son garantía o evidencia de que provienen de Dios? Porque recuerde que Satanás también, hermano, se viste como ángel de luz y hace milagros y maravillas. Fíjese, cuando dice que cuando venga el anticristo, dice que va a levantar una imagen, ¿verdad? Que va a hablar y que va a hacer milagros y maravillas, ¿verdad? Va a ser, hermano. Entonces, los milagros y maravillas, hermanos, que podamos ver o que haga una persona, no son garantía de que nosotros somos salvos también. ¿Cómo la ven? Dice 2 Timoteo 3:2. Vamos a ver el carácter de estas personas. 2 Timoteo 3:2. ¿Ya lo tiene? Dice, porque habrá, va a haber, habla de un futuro, dice, hombres amadores de sí mismos. ¿Qué viene siendo amadores de sí mismos, no? Egoístas, ¿verdad? Hombres egoístas, personas egoístas, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá, fíjese, apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ellos. A estos invita. ¿Qué dice? Pues fíjese, casi son la mayoría de los predicadores que se ven en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué el cristianismo de hoy, hermano, está siendo tan fuerte atacado por conceptos y filosofías que son muy sutiles, ¿verdad? Son muy sutiles y muy seductoras. ¿Por qué será, hermanos? Realmente, hermano, la iglesia está siendo muy atacada por la sensualidad, por cosas así que nos hacen sentir bonito. Y dice, cuando estoy hablando de sensualidad, hermano, no estoy hablando de algo sexual, ¿verdad? Estoy hablando del uso de los sentidos, ¿verdad? De que nos hacen sentir, que nos motivan a las emociones, ¿verdad? Así de que, que nos hacen llorar, que un canto y de repente empecé a sentir ñañaritas, ¿verdad? Y que hice esto y que empecé a reír como loco, y hermano, y es cómo está siendo atacada la iglesia ahorita. Y cuando no tenemos el conocimiento de Dios, hermano, nosotros vamos a decir, no, pues es que eso viene de Dios. Y una vez que estaba dando una enseñanza aquí, cuando hablé, no me acuerdo si era era algo así de falsas enseñanzas y todo eso. Ponía yo un video donde estaba en una iglesia grandísima, y estaban los hermanos que hablando lenguas, otros pataleando, otros brincando, haciendo un escándalo tremendo, ¿verdad? Otros ahí arrastrándose y haciendo cosas así, ¿verdad? Y dije, ok, pues este es un video cristiano, ¿verdad? De un servicio en una iglesia. Pero después les puse un video donde estaban unos haciendo un rito. Eran unos que estaban africanos, eran unos africanos que estaban adorando a quién sabe quién, y degollaron una cabra y estaban ahí bañándose con la sangre y todo eso, y luego de repente empezaron a convulsionarse y luego a hacerse así, y lo mismo, hermano, lo mismo que se miraba en el video cristiano. Fíjese, hasta ahí se miraba una mujer haciendo como serpiente, hermano, así la miraba usted así, moviéndose así medio curioso. No sé si se acuerdan algunos de ese video, y era lo mismo, hermano, que se miraba en el video cristiano y en el video ese donde estaban haciendo un rito como que dice satánico, ¿no? Eso. Por eso le digo, hermano, la iglesia tiene que estar bien fundamentada en la palabra de Dios para no caer en el engaño de Satanás, para que no seamos tan fácilmente, hermanos, desviados del propósito de Dios. Fíjese, dentro de la iglesia, hermano, se han metido ya filosofías y métodos diferentes, hermano, para ayudar a los cristianos.
Como que la Biblia ya no fue suficiente, o el poder de Dios ya no es suficiente para ayudarnos con nuestros problemas emocionales del cristianismo, ¿verdad? ¿Cuántos, sabía usted que todos los cristianos tenemos problemas emocionales? ¿Verdad? A veces andamos ahí que bien y de repente mal, ¿verdad? Y todo eso, hermano, pero a veces se debe, ¿verdad?, a la conducta de nosotros. Pero a veces, como ya no podemos buscar a Dios, o ya no lo queremos buscar, empezamos a meter métodos del mundo, hermanos, para querer ayudar a la iglesia. Y fíjese, se han metido tratamientos medicinales dentro de la iglesia para ayudar al pueblo de Dios. Se han metido terapias alternativas que tienen hasta trasfondo oculto, de ocultismo. Se han metido pensamientos positivos y posibilitistas para decirle todo es posible si te lo propones, ¿verdad? Es decir, para que la gente, hermano, se sienta y salga como campeón. Se me han metido terapias de autoayuda para superar los problemas depresivos, como la risoterapia, ¿verdad? Una vez me acuerdo que andábamos allá en Denver y vimos que iba a haber un evento para parejas, para matrimonios, donde el pastor o el predicador curaba a los matrimonios o los ayudaba con pura risa, ¿verdad? Y todo, hermano, puros chistes y todo eso, sí, que los matrimonios salían sanados de ahí y todo eso. Dije, bueno, pues voy a llevar unos cuantos matrimonios de aquí a ver si se agarran su cura ya perdido, ¿verdad? Fíjense, otro, hermano, que la aromaterapia también, ¿verdad? Les ponen ahí unas velitas y todo, y a respirar, y los mete en un estado de relajación y todas esas cosas, y eso también. Se han metido, hermanos, filosofías y enseñanzas motivacionales, ¿verdad?, que son agradables al oído, ¿verdad? Que oyes tú que te dicen que tú eres el campeón y esto otro, y sales, ¿verdad?, como Sansón. Y a veces oímos de que no, es el pastor que dice que nos dijo siervos inútiles, y no, pues que ya me bajó la autoestima, que no venía a la iglesia y todo eso, y oímos eso, hermano, y nos desilusionamos, ¿verdad? Nos vamos todos ofendidos y todos desanimados. Pero cuando nos dicen que somos campeones y que Dios nos ama y que ya estamos así, pues nos vamos bien campeones, bien fortalecidos en el Señor. Pero no debería ser la misma actitud, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios nos está diciendo siervos inútiles, hermano, es porque nosotros quiere que nosotros seamos útiles, ¿verdad? Que aprendamos a someternos a Él, a caminar con Él, a depender de Él, hermanos, para que Él pueda usarnos como un instrumento útil para su gloria. Pero a veces queremos ser instrumentos útiles, queremos que no nos digan inútiles cuando no somos instrumentos usados como vasos de honra de Dios. Amén. Fíjense, hay, hermanos, filosofías que se han metido dentro de la iglesia. Voy a tratar este tema muy rápido porque ya es tarde. ¿Alguien ha oído hablar acerca del pragmatismo? Yo no. Voy a escribirlos aquí porque antes de que me pregunten, ya pastor, ¿y para qué pone el pizarrón si ni lo usa? No, pues es que ahorita porque casi lo demás es pura explicación, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe qué significa el pragmatismo? Es Esta es una A y esta es una O. ¿Y esta es una M? Este es un punto. ¿Es una M? Este es una M. I'm sorry, no lo puedo ver. No que era rápido. No lo puedo ver, se me caen los lentes, I'm sorry. Nomás Como que que veas. ya empieza a conocer, ¿no? Yo no Ya había veo contado, no ve. Toca los ojos hasta abajo. Ok, ya, pues dígale. Fíjese, el pragmatismo, hermano, es una filosofía que enseñó un filósofo llamado William James, y la introdujo dentro, hermanos, por 68 años estuvo enseñando, ¿verdad? Es una filosofía. ¿Qué, hermano? Ahí después, pues si quieren la bajar de internet, porque hermano, tengo que irme rápido porque ya faltan 5 y ahorita me va a estar dando carrilla, ¿verdad? Fíjese, esta filosofía se trata, hermanos, esta dirige a lo concreto. Esto tiene que ser concreto, dirige a los hechos, a las acciones, y consiste en enseñar que una idea
es verdadera cuando permite alcanzar un fin determinado. ¿Sí entendió esto? Se lo vuelvo a decir. Dice, este enseña que una idea es verdadera cuando permite alcanzar un fin determinado. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Dice, se enfoca en valorar solo los resultados sin considerar los procedimientos. O sea, de que por ejemplo, en la medicina se utilizan métodos, ¿verdad? Métodos para sanar a los enfermos. Pero si, por ejemplo, ¿ha oído usted hablar acerca de la acupuntura? La acupuntura es de que les meten alfileres o agujas, ¿verdad? Agujas en todo el cuerpo, ¿verdad? Y dependiendo de donde esté el malestar o la enfermedad, pues ahí le ponen más, dependiendo del grado del dolor y todo eso. Entonces, pero la acupuntura nos tiene como bases, vienen de allá de raíces del ocultismo y de espiritismo y todas esas cosas. Pero más sin embargo, la acupuntura, hay muchos hasta sanatorios, ¿verdad? Hay muchos en las clínicas, por ejemplo, que los llevan a esos lugares. Entonces dicen, ok, si esta de la acupuntura sirve para sanar a la gente, entonces no importa. No le hace que sea ocultismo, no le hace que sea de brujería o de satanismo, nomás con que sane a las personas. Y eso es lo que se refiere al pragmatismo. O sea, no importa los métodos que se usen, no importa lo que se haga, con tal de que nosotros obtengamos un resultado favorable a nuestro favor. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. O sea que no importa de dónde se creó, cómo se creó. Ajá, o sea, no importa, hermanos. Por ejemplo, mire, si nosotros quisiéramos tener gente aquí en la iglesia, decir, bueno, hermano, tenemos que llenar la iglesia como de lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para llenar la iglesia? Tenemos que adoptar métodos, hermano, e ideas de la forma que nosotros queramos o como podamos, con tal de atraer a la gente. Y eso es lo que trata el pragmatismo, de que no importa, hermanos, los métodos o las ideas o todo lo que se quiera usar, con tal de obtener el resultado favorable. ¿Usted cree que valdrá la pena eso? Y porque, fíjese, pero lamentablemente, hermano, dentro de las iglesias se ha adoptado esa idea. Se ha adoptado todo eso, hermano. ¿No ha visto usted en los últimos años una explosión tremenda de conciertos? Antes, hermano, yo recuerdo hace más de 15 años atrás, cuando yo todavía estaba en México, allá se oía un concierto una vez al año. Y cuando lo hacían, no cobraban. Se hacía en la plaza de toros y íbamos todos los cristianos, adorábamos a Dios. Y qué bendición, hermano. Se hacían campañas y venían evangelistas, se hacían grandes milagros, hermano. Salía una bendición tremenda. Fíjese, yo recuerdo que una vez que iba a estar un viejito, Gigi Ávila, iba a estar ahí en Juárez. Y anduvimos haciendo manifestaciones, marchas, ¿verdad? Anduvimos haciendo marchas y todo, y luego fuimos a una iglesia y todo bien bonito que se puso ahí. Y cuando fue el evento en el Cruz Blanca, hermanos, una gloria tremenda que se sintió en ese evento bien bonito, ¿verdad? Y todas las iglesias participando y todo ahí sirviendo y todo eso. Hoy, hermanos, una explosión tremenda de conciertos, de congresos, de hermanos, de todo lo que sea. Y uno dirá, no, pues es que es pastor, es que para ayudar al pueblo de Dios. ¿Usted cree que muchas de estas personas lo hacen con ese propósito? ¿No será más bien que estarán haciendo mercadería de nosotros? ¿No será de que es un buen negocio, hermanos, ya hacer todas esas cosas? Por lo cual, fíjese, cada año están aumentando el precio y cobrando más, y a veces va uno y oye, es más, a veces están más buenos los mensajes que doy yo aquí que los que traen allá. Pero dicen, no, pues es que la hermana Panchita predicó bien bonito y que ya queremos un alimento diferente. Bueno, pues ándale, pues, va a ser McDonald's, pues. ¿Verdad? Y hermano, y así está la cosa, ¿verdad? Y fíjese, eso, hermano. Fíjese, la filosofía del pragmatismo rechaza abiertamente las verdades absolutas de Dios. Las rechaza. Y asegura que las ideas pueden cambiar y acomodarse a lo que funciona independientemente de los medios utilizados o daños que pueda causar. Y dice, no importa los daños, no importa lo que produzca, los daños secundarios, nomás con que nos funcione en el instante. Eso es el pragmatismo, ¿verdad? Entonces, hermano, lamentablemente esas filosofías se han metido dentro de la iglesia cristiana y están operando en muchas de ellas.
Y fíjese, y lo curioso, hermanos, es de que nosotros a lo mejor decimos, no, pues es que no nos están enseñando falsas doctrinas o no nos están enseñando eso, pero los métodos, hermanos, utilizados dentro de la iglesia nos están enseñando de que estamos dentro de una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Entonces es muy importante, hermanos, que analicemos todas esas cosas. ¿Cómo la ven? Fíjense, ahorita los pastores, hermanos, están utilizando el sistema. Dice, si funciona y es efectivo, entonces es verdadero. Métodos, hermanos, de evangelismo, métodos, hermanos, que se están usando ahorita dentro de la iglesia, que dicen, si está funcionando, está trayendo mucha gente, pues entonces es verdadero. Y lo dicen, y proviene de Dios, porque Dios lo ha revelado. Por ejemplo, cuando iniciamos estas clases hablamos acerca de la mercadotecnia, ¿verdad? Que meten métodos de mercadotecnia y métodos del mundo, hermanos, para poder guiar a la iglesia. Cuando Dios, hermano, tiene la capacidad, tiene la sabiduría, hermanos, está todo escrito en la Biblia, que Dios, hermano, dice que Él va a añadir y va a traer y va a perfeccionar a los santos y va a guiar a su pueblo, ¿verdad? Hermano, con su propia palabra. Él no necesita ayuda de ningún método ni nada del mundo, hermanos, para poder transformarnos y moldearnos a la estatura del varón que es Cristo. ¿Verdad que no necesitan? Pero más sin embargo, hermanos, todos estos métodos se han metido dentro de la iglesia y, hermano, y es lo que está ahorita guiando al pueblo de Dios. Y nosotros a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta de esto. Y decimos, no, pues es que ese método lo estamos usando. Fíjese, el método muy común es el G12, ¿verdad? Ese lo están usando muchas iglesias, hermano, y está dañando mucho. El G12 es algo que va en contra de las cosas de Dios. Fíjese, es un método de crecimiento, hermano, donde supuestamente este método es de que ponen a 12 personas y luego esas 12 ministran a otras 12 y luego van, se trata así de puras cosas, pero dentro de eso, fíjese, tienen muchas cosas, muchas doctrinas o enseñanzas que ¿verdad? Están en contra de la palabra de Dios, hasta en regresiones, encuentros, precuentros, posencuentros y tal eso, o sea, no quiero entrar en esos detalles. Fíjese, la Biblia habla de verdades absolutas, ¿verdad? Y la Biblia todo es absoluto en la palabra del Señor. Por ejemplo, está 1 Corintios 6:9, que nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí lo sabemos, hermano, que la gente injusta no va a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Dice, y lo sigue, dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios. Fíjese, aquí da una lista, hermanos. 1 Corintios 6:9. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Aquí habla absolutamente, hermanos, que ninguno de ellos va a poder heredar el reino de Dios. Pero ¿qué tal una persona que diga, bueno, pastor, pues es que yo estoy teniendo relaciones íntimas con mi novio, pues es que nos queremos mucho, nos amamos y ay, pues es que el amor todo lo puede y todo lo soporta y sí, pues es que el mundo, pues así está la situación, ¿verdad? ¿Usted cree que se pueda hacer excepciones, hermano, en ese caso? Porque los hermanos se aman mucho. Y porque pues ellos hablan lenguas y ellos sienten muy bonito en la iglesia y pues diezman y ofrendan y no, o sea, bien bonito. ¿Usted cree, hermano? Entonces fíjese, todas esas cosas no se pueden cambiar, hermanos. Aunque se sienta bonito, aunque ellos sean muy bonitos cristianos y se peinen muy bonito, hermanos, las verdades absolutas de la palabra de Dios no pueden ser modificadas. Y fíjese, hay otra filosofía, hermanos, que está dentro de la iglesia también, que se llama el subjetivismo. Se lo voy a escribir. Subjetivismo. Fíjense, y esto, hermanos, tiene que ver con lo relativo al modo de pensar o al modo de sentir de una persona. ¿Sí me entendió o no? ¿Cómo es, pastor? Fíjense, tiene que ver con lo relativo al modo de pensar o al modo de sentir de una persona.
Esto tiene que ver, hermanos, como cuando uno dice, no, pues es que la Biblia dice así, pero yo pienso que esto debe ser así, ¿verdad? O yo creo, o yo siento, yo debería, o sea, cosas así, hermano, que tienen que ver antes de poner la palabra de Dios, ¿verdad? De ponerla en nuestra vida. Siempre tenemos que ver qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Si por ejemplo la Biblia dice que los ladrones y todo eso no van a heredar el reino de Dios, pero si digo, bueno, pues es que yo pienso que yo robo, pero no mucho, o sea, yo robo poquito y pues eso no me va a hacer, Dios no creo que me vaya a mandar al infierno porque pues yo me robo de vez en cuando los diezmos o las ofrendas o esto otro, ¿verdad? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que ni los ladrones ni los de estos van a heredar el reino de los cielos. Entonces, hermano, ahí es donde entra el subjetivismo de que es lo que yo pienso a lo que está diciendo la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es muy común dentro de las iglesias. Y esto se está viviendo mucho, y esto también es una falsa doctrina que se ha infiltrado dentro de la iglesia. A ver, está también otra, hermanos, que se llama sincretismo. Y este sincretismo, hermano, dice que es el que trata de conciliar las diferentes doctrinas. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del ecumenismo? Por ejemplo, mire, el sincretismo, hermano, es de que, por ejemplo, decir, bueno, pues es que una persona que diga, hermano, pues yo no creo en Jesús. Y digo, bueno, pues ok, hermano, el hermano Marcos no cree en Jesús. Y luego la hermana Gloria dice, bueno, pues yo no creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego pues allá dice, no, pues yo no creo que el Padre pues sea realmente Dios, o cosas así, hermano, que digan, no, pues es que yo no creo que el bautismo, yo no creo en cosas y esto, otro, y entonces, bueno, hermanos, pues para que ustedes no se ofendan, hermano, pues todo, el amor nos une, hermano, y debemos nosotros vivir así de esta forma. Y saben que el ecumenismo, hermano, es una de estas ramas. El ecumenismo es unir todas las religiones del mundo para hacer una sola, ¿verdad? ¿Sí sabía eso? Ese es el ecumenismo. Entonces, el sincretismo, hermano, tiene que ver con esto, de que no importa lo que piense la gente, no importa si la doctrina es diferente, nomás con que el amor sea el que nos une, eso es lo más importante. ¿Usted cree que delante de Dios va a importar eso? Y mucho ahorita, hermano, muchas religiones se están uniendo. Por ejemplo, están uniendo el catolicismo, la iglesia cristiana, se están uniendo los mormones, se están uniendo los testigos de Jehová y todo, y uno dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Están adorando a Dios. ¿Será eso, hermano, lo que Dios quiere? Cuando la misma palabra del Señor dice, y si tú sabes de algún hermano que sea ladrón, que sea fornicario, que sea adúltero, idólatra y todo eso, dice, aún ni con él comas. Pero dice, no, pues es que el amor nos une. Hermano, valdrá más el amor que guardar la palabra de Dios. Caemos al último, hermanos, en lo que pasó con el rey Saúl, ¿verdad? Que cuando Dios lo mandó a que fuera a destruir los amalecitas, y que no, pues es que el pueblo decidió dejarle la vida y trajimos lo mejor para ofrecerte el sacrificio. Y que le dijo Samuel, ¿sabes qué? Para Dios es más importante los sacrificios que se le obedezca lo que Él dice. Entonces, ¿qué es más importante para Dios, hermano? ¿Sabe? No podemos negar, hermanos, que Dios quiere que nos amemos unos a otros. Amén. Pero no podemos, hermanos, hacer a un lado la verdad de Dios con tal de buscar el amor y la paz. Porque en la iglesia, hermanos, fíjense, va a haber algo, hermanos. La iglesia va a ser atribulada. La iglesia va a ser perseguida. La iglesia va a ser, hermano, va a ser muerta. La van a matar, la iglesia cristiana. Aquello, fíjense, no estoy hablando de la iglesia en la visión o la iglesia, estoy hablando del verdadero cristiano, hermanos. Va a tener que dar su vida por la causa de Cristo. Pero si nosotros nos reconciliamos con todas las religiones, hermano, con todo, desde que acabas que somos un solo pueblo, que Dios va a venir por un pueblo unido, sí, hermano, va a venir por aquellos que le están esperando. Pero si nosotros, hermano, nos hacemos al enemigo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces también vamos a poner la marca de la bestia, que al cabo, pues,
¿verdad? Que al cabo del amor lo puede todo, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermano. Y fíjese, cuando ahorita se está oyendo mucho acerca de eso del ecumenismo, de que no, pues es que vamos a juntarnos, el pastor de esta religión y de esta vamos a juntarnos a orar, que al cabo pues el orar, pedirle a Dios y todas esas cosas. Se oye muy bonito, hermano, pero tiene uno que ver realmente cuál es el propósito de todo eso. Y si nos va a estar desviando, hermanos, y metiendo todas estas cosas dentro de nuestra vida y nos va a afectar, hermano, nosotros tenemos que perseverar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Dice, todo esto, hermanos, se ha metido dentro de la iglesia porque el cristiano siempre está buscando, hermanos, la manera de cómo obtener salud, dinero y amor. Y siempre, hermanos, siempre va a buscar las mejores ofertas que pueda obtener. Y si hay una religión que le ofrece más, hermanos, se va a mover para donde le estén ofreciendo al mejor postor. Amén. ¿Estamos conscientes? Sí, amén. Para terminar, hermanos, rápidamente les voy a hablar. Esto ya lo había enseñado una vez. ¿Cuántos han oído hablar acerca del movimiento emergente? ¿No han oído hablar de eso? Bueno, necesitan venir más a los estudios, ¿verdad? Los martes, hermano. Bueno, antes que tenían los martes y los domingos, ¿verdad? Fíjense, el movimiento emergente, hermano, se inició en un congreso, o en un congreso filosófico, donde el hombre que hizo ese congreso se llama Jacques Derrida. Y este hombre es un hombre declarado ateo y homosexual. Y este hombre, dice, era un congreso que iba a hablar, el tema se trataba acerca del posmodernismo religioso. Entonces muchos líderes y pastores fueron a ese evento porque decía algo de religión. Entonces, de ese lugar, hermanos, cuando se trató acerca de lo de la iglesia, de que este hombre trataba de que para que la iglesia volviera otra vez a florecer, fíjese, un hombre ateo, decía que tenía que hacer la iglesia lo que fuera posible con tal de hacer que regresaran aquellos que se habían ido. ¿Sí me entiende? O sea, que tenía la iglesia que adoptar ideas y pensamientos y hacerlos trabajar de tal forma que la gente que se había ido, que porque estaba inconforme o por problemas que había tenido, nuevamente volvieran a regresar. Entonces fíjese, estos hombres, hermano, iniciaron ese movimiento. Se llama el movimiento emergente. Inició en los años 90, entre mediados de los años 90. Y esto se trató, hermanos, de darle a la juventud lo que realmente ellos necesitaban. Por ejemplo, de ahí, hermanos, se empezó a hacer cada día más conferencias, congresos, conciertos, ¿verdad? Empezó a estarse metiendo que bandas de rock para poder alcanzar a los rockeros. Se empezó a hacer cristotecas, hermano, para que los jóvenes tuvieran diversión y no anduvieran deseando las cosas del mundo, ¿verdad? Se hicieron iglesias más grandes y más modernas con los servicios y la tecnología para que las personas pudieran sentirse como en casa, o sea, porque ahí en su casa tienen computadoras, tienen iPod, tienen de todo. Entonces para que la gente también pudiera ellos tener la tecnología y todo en su hogar, o sea, y por ejemplo que la gente pudiera usar sus teléfonos y sus iPads con sus Biblias y todas esas cosas, y ellos se sintieran no se sintieran extraños, porque esto lo usan todos los días. Entonces se empezaron a meter, se empezó a inspirar a los jóvenes para que escribieran música que tratara los problemas sociales. Ya no se trató, hermanos, ya no se inspiraba a los jóvenes para que escribieran alabanzas a Dios, sino para que hablaran acerca de los problemas sociales, de las drogas, del sexo, de cosas así. Y usted ha oído muchas canciones, ¿verdad? Así cristianas, que nosotros compramos como CDs cristianos, y que al último decían, caray, pues si ni siquiera menciona nada de Dios, ¿verdad? Y eso viene de todo eso, hermano. Fíjese también, se empezó a promover la libertad
que Dios nos dio para hacer con nuestro cuerpo lo que deseemos. Se empezó a promover para que los jóvenes y las personas se pusieran, empezaran a poner aretes, ¿verdad? Que al cabo pues, podíamos hacer con nuestro cuerpo. Dios nos dio la libertad y podíamos ponernos lo que quisiéramos, para que se empezaran a tatuar, para que empezaran a poner ropa y peinados modernos para que se vieran en onda o que se vieran cool, ¿verdad? Y todas esas cosas, hermano. De ahí vienen de todo eso de la iglesia o del movimiento emergente. Y fíjense en cómo tan pocos años, hermano, que tiene ese movimiento, ha distorsionado completamente la iglesia de Dios. ¿Pero por quién empezó, hermano, todo esto? Pero fíjese cómo fue, hermanos, metiéndose todo esto, que empezaron a introducir todo esto en los jóvenes. Empezaron a introducir esto en los jóvenes, hermano. Empezó a hacerse en congresos, empezó a hacerse en conciertos, empezó a hacerse en todo, hermano, los medios que podían. Fíjese, eso ha venido a traer una explosión tremenda. Cada rato conciertos, todas esas cosas. Le digo, y a veces nosotros, no, es que es para que el pueblo de Dios se motive, para que estemos ahí. ¿Será que necesitamos eso? ¿No será que necesitamos buscar más a Dios? ¿No será que necesitamos aprender más de la palabra de Dios para que esos vientos, hermanos, esas cosas no nos desvíen? Pero, hermano, la iglesia quiere distracción, quiere divertirse, cuando en verdad debería de buscar más a Dios. ¿Cómo la ven, hermano? Póngase de pie, hermano. Recuerde, este próximo viernes, hermano, vamos a estar hablando ya no vamos a profundizar en lo que es la hermenéutica, vamos a estar viendo las reglas de interpretación, hermano, y nos vamos a aventar un mancazote tremendo, ¿verdad? Así que esto fue nomás una introducción, hermano. ¿Por qué es importante lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Por qué es importante meternos en la palabra de Dios? Así que, hermanos, el estudio de la palabra de Dios no es cualquier cosa. Requiere sacrificio, Es para el próximo requiere esfuerzo, sí, hermano. Requiere esfuerzo y requiere sacrificio, hermano, que nosotros tengamos que hacer. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. A ver, Lian, si le puedes apagar ahí la cámara.